Hoy vamos a hablar sobre el Convenio de Ginebra. Somos Diego Paipilla, Joan Medina, Sebastián Zárate y Andrés Báez. En el capítulo 1 hablamos de las disposiciones generales, en donde en el artículo 1 se menciona el respeto del convenio, el cual dice que respetar y hacer respetar el presente convenio en todas las circunstancias. El artículo 2 habla sobre la aplicación del convenio. Dice que se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contra atacantes. El artículo 3 habla sobre los conflictos internacionales. Las personas que no participen directamente en las hostilidades serán tratadas con humanidad. Se prohíben los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal y las ejecuciones sin previo juicio. Los heridos, los enfermos y los náufragos serán recogidos y asistidos. En cuanto al artículo 4, se habla sobre el ámbito de la aplicación. El artículo 5 habla sobre la aplicación por las partes potencias neutrales. El artículo 6 habla sobre los acuerdos especiales. En cuanto al artículo 7, hablamos sobre la inalienabilidad de derechos. Los heridos, los enfermos y los náufragos no podrán renunciar total o parcialmente a los derechos que se les otorga. En cuanto al artículo 8, hablamos sobre las potencias protectoras. Dice que el convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto. Finalmente, el artículo 9 habla sobre las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja. Artículo 10 sobre los sustitutos de las potencias protectoras. Artículo 11 sobre el procedimiento de conciliación. En cuanto al capítulo 2, hablamos sobre los heridos y enfermos y náufragos. El artículo 12 habla sobre la protección, el trato y la asistencia. Dice que las personas protegidas que encontrándose en el mar estén heridos o enfermos o sean náufragos deberán ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. El artículo 13 habla sobre las personas protegidas, miembros de las Fuerzas Armadas, personas que las siguen, miembros de otras milicias, miembros de las tripulaciones y población de un territorio no ocupado. En el artículo 4 se habla sobre la entrega a un beligerante. El artículo 15 habla sobre los heridos recogidos por un barco de guerra neutral. El artículo 16 habla sobre los heridos caldos en poder del adversario. El artículo 7 habla sobre los heridos desembarcados en un puerto neutral. El artículo 18 sobre la búsqueda de las víctimas después de un combate. Artículo 19 registro y transmisión de datos. Finalmente, en el artículo 20 vemos las prescripciones relativas a los muertos. En el artículo 21, el llanamiento a los barcos neutrales. Pasando al capítulo 3, hablamos sobre los barcos hospitales. Desde el artículo 27 hasta el 35 se habla sobre tipos de barcos, protección de establecimientos sanitarios costeros, tonelajes, nacionalidades, puertos, actos privativos y no privativos de la protección. En cuanto al capítulo 4, hablamos sobre el personal. Se habla sobre la protección del personal de los barcos hospitales. Dice que serán respetados y protegidos el personal religioso, médico y sanitario de los barcos hospitales y sus tripulaciones. No podrán ser capturados mientras presten servicios en dichos barcos, haya o no heridos y enfermos a bordo. El artículo 37 habla sobre el personal sanitario y religioso de otros barcos. Dice que será protegido y respetado el personal religioso, médico y sanitario que presta asistencia médica o espiritual a las personas mencionadas en los artículos 12 y 13 y que caiga en el poder del enemigo. En cuanto al capítulo 5, hablamos sobre los transportes sanitarios. El artículo 8 habla sobre los barcos fletados para el transporte de material sanitario. Los barcos con esta finalidad estarán autorizados a transportar material exclusivamente destinado al tratamiento de los heridos y de los enfermos de las Fuerzas Armadas o a la prevención de enfermedades, con tal de que las condiciones de su viaje hayan sido notificadas a la potencia adversaria y aceptadas por ésta. El artículo 39 habla sobre las aeronaves sanitarias, es decir, las que son exclusivamente utilizadas para la evacuación de los heridos, los enfermos y de los náufragos,
así como para el transporte de personal y del material sanitarios. No serán objeto de ataques, sino que serán respetadas por las partes del conflicto durante los vuelos que efectúen las altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos entre todas las partes en conflicto interesadas. Finalmente, el artículo 4 habla sobre los vuelos sobre países neutrales y sobre el desembarco de los heridos. En cuanto al capítulo sexto, hablamos sobre el signo distintivo, el cual compete lo que es el emblema de la Cruz Roja, eh, el cual es el principal. Sin embargo, para los países que en vez de la Cruz Roja ya utilizan signo distintivo como la media luna roja o el león rojo y sol rojo sobre el fondo, el cual también se conoce como el cristal rojo. Y también son admitidos estos emblemas en el presente convenio. En cuanto a las embarcaciones, vemos que todas sus superficies exteriores serán blancas, habrán pintadas tan grandes como sea posible una o varias cruces rojas oscuras a cada lado del casco, para así poder diferenciarlos en cuanto a los barcos tradicionales, de manera que se garantice la mejor visibilidad desde el aire y el mar de la Cruz Roja. El capítulo séptimo habla sobre la aplicación del Convenio de Ginebra. Dice que estarán prohibidas las represalias en cuanto a los heridos, los enfermos, los náufragos, el personal y los barcos. El capítulo octavo habla sobre la represión de los abusos y las infracciones. El artículo 50 habla sobre las sanciones penales, en donde se hablan las generalidades. El artículo 51 sobre las infracciones graves. El artículo 52 sobre las responsabilidades de las partes contra atacantes. Y el artículo 53 habla sobre el procedimiento de encuesta que se debe seguir. Dice que tras solicitud de las partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta según las modalidades que se determinen entre las partes interesadas sobre toda alegada violación del convenio. Y si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las partes se entenderán para elegir a un árbitro que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse. Y una vez se tenga comprobada la violación, las partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo más rápidamente posible. Gracias.